Bueno, ahora que tenemos el campo ya definido con sus límites de cada uno de los lotes, con los datos en su tabla de atributos. Ahora vamos a pasar y ya una imagen de Sentinel bajada con su combinación 452. Vamos a ver sobre un solo lote, vamos a analizar qué se ve en un solo lote, si encontramos diferencias. Eso vamos a tratar de hacer ahora. Bueno, para hacer eso con una imagen, ya sea Sentinel o Landsat, lo que vamos a hacer, vamos a recortar la imagen de un lote. Para eso vamos a seleccionar los límites del campo, los patos. Después, con la herramienta de selección, vamos a seleccionar el lote que decíamos hacer el recorte para trabajar. Una vez que tenemos seleccionado el lote, vamos a el menú raster, y en el menú raster, en la opción extracción, aquí tenemos dos opciones. La que vamos a elegir es cortar raster por capa de máscara. Hacemos clic ahí y nos va a aparecer una ventana como esta, que nos va a preguntar los siguientes parámetros: la capa de entrada, que en este caso va a ser nuestra imagen satelital de Sentinel. Después nos dice la capa máscara. ¿Cuál va a ser la máscara? Se refiere a sería el área que va a recortar. Máscara se le llama a el área con la forma que va a recortar, y nos da a elegir la única capa vectorial, porque al ser una máscara va a tratar de buscar un área vectorial para poder cortar. Tenemos el límite de los patos y vamos a seleccionar la opción objetos seleccionados solamente. ¿Por qué? Porque si no, nos va a hacer el recorte del campo completo, del límite completo. Si no, le damos a esta opción. Al darle esta opción y como salida, todos estos valores los dejamos tal cual. Bueno, le podemos decir que lo guarde como un archivo y lo vamos a guardar en nuestra carpeta de QGIS, donde guardamos todos los datos en data, porque es una información global, y le vamos a poner el nombre del lote, imagen, la fecha 14 del 04 del 2020, lote, no me acuerdo el lote que era, me parece. No, lote 5. Bueno, 5. Perfecto. Una vez que ya tenemos dónde vamos a guardar el archivo, pueden dejarlo como en el temporal. Después acuérdense de guardarlo, porque si no, después la próxima vez que lo abran no lo van a poder abrir. Entonces, una vez que ya tenemos definido todos los parámetros que necesita este comando, le damos
ejecutar. Una vez que termina de hacer los procesos, cerramos y ya tenemos la imagen del 14 del 4 del 2020 recortada en nuestro lote. Si queremos sacar la imagen de fondo, ya tenemos. Bueno, ahora podemos hacer lo mismo que hacemos con la imagen general. Podemos hacer doble clic para ver las propiedades. Vamos a usar la combinación de banda 4, 5, 2 como usábamos anteriormente, y vamos a ver que tenemos más contraste que si lo viéramos en la imagen general. Esto nos va a ayudar, tal vez que los colores no sean exactamente igual como se ve en la imagen general. Por ejemplo, vamos a comparar, vamos a sacar la selección, tenemos otro color a comparación de esto, pero cuando tenemos el recorte vamos a ver un contraste mucho mayor que si lo viéramos en la imagen general. ¿Por qué? Porque estamos acotando todos los datos en ese lote. Entonces, de esa forma, todas las estadísticas se generan sobre los datos de ese lote. Entonces, podemos hacer distintos tipos de análisis. Los más normales son el análisis visual, el que lo sacamos a través de lo que vemos. Después tenemos el análisis espectral, que es el análisis que se obtiene viendo las firmas espectrales de cada una de las zonas a través de las bandas, de las 6 bandas que tiene la imagen satelital, y vamos suponiendo, es decir, eso se usan herramientas especiales para decir, bueno, esta zona tiene una firma espectral promedio de tal forma. Después esta otra zona tiene otra firma espectral, otro comportamiento espectral promedio, y esta otro comportamiento promedio. Eso es para después analizar y comparar distintas épocas. Y después el último análisis es el análisis temporal. Quiero decir que si tenemos varias imágenes de distintas épocas, de fechas anteriores o épocas de siembra, épocas de algunos eventos especiales, o supongamos 3 imágenes al año o al mes, o una imagen cada un mes, podemos hacer un análisis temporal buscando diferencias en cada una de ellas si se repiten un patrón de diferencia. De esa forma vamos a obtener algún patrón que pueda estar permaneciendo en el tiempo con ciertos cultivos. A veces se comportan distintos según el cultivo, a veces se comportan parecidos. Entonces, de esa forma vamos a obtener zonas en las cuales podemos ir e investigar en el campo. Bueno, por el momento vamos a comenzar con un análisis visual, y para eso solo tenemos que usar, vamos a achicar un poquito esto, a ver hasta cuándo se achica. Vamos a usar las herramientas que nos proporciona la ventana de simbología. Vamos a poner el lote aquí, hacemos doble clic, ahí tenemos. Vamos a usar las herramientas que nos proporciona
simbología de los raster. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poco, le vamos a dar un poquito más de contraste, aplicar. Si el contraste se empieza a jugamos con un poco con el brillo, empezamos a sacarle un poco de brillo, vemos otras cosas, sacamos más brillo, vemos otras cosas, le subimos el brillo, vamos a ver otras cosas. Así que esto está bueno que comiencen a jugar y empezar a discriminar lo que le parece a ustedes diferencia, para luego ir al campo y poder tratar de definir si esas áreas son diferentes o si lo han tratado diferente, ver cuáles son los efectos de ese tratamiento, para después tener un parámetro de cómo se ve en la imagen, en esta combinación, estos tratamientos que se hacen. Si se ponen a ver, empiezan a aparecer algunas zonas que ustedes pueden definir si son en el campo, si son de interés o no. Bueno, eso sería un poco el análisis visual. También podemos jugar un poco con las bandas. Por ejemplo, la 652 también es una banda que se usa mucho en agronomía, más que todo por da una noción de a veces el tema del suelo, si es arcilloso o no. Eso tienen distintas características que se pueden ver a través de esta banda. Todo esto tenemos que tener en cuenta los factores atmosféricos que pueden variar, por ejemplo, de una imagen a otra, porque no es lo mismo lo que lee un sensor en una fecha que lo que lee un sensor en otra fecha. Por eso no podemos obtener valores de píxeles exactos, por más que sean la misma situación, porque tenemos otros parámetros que influyen, por ejemplo, humedad del ambiente, la atmósfera, la temperatura. Hay muchas cosas que pueden afectar al valor absoluto del sensor, pero podemos sí jugar con los contrastes para poder detectar algunos cambios que no se ven a simple vista dentro del lote. Entonces, de esa forma podemos ir analizando estos con las imágenes satelitales. Bueno, una vez que ya podemos hacer un análisis visual, también podemos hacer cálculo con esta imagen. ¿Qué cálculo podemos hacer? Podemos hacer un cálculo del índice verde, por ejemplo. Tenemos la imagen y con la calculadora de raster, que vamos a usarla, que está aquí en el menú raster, calculadora raster, vamos a poder hacer cálculos con bandas, con las 6 bandas que tiene nuestro recorte. Aquí en esta zona nos muestra todas las bandas que tenemos disponible en nuestro panel de capas. ¿Por qué nos muestra tantos archivos? ¿Por qué? Porque tenemos por cada una, por ejemplo, esta es la imagen general, por cada una de ellas, de cada imagen, tiene 6 bandas que se identifica con el arroba
y el número de banda, ¿cierto? Acá tenemos el arroba y el número de banda. Y acá el recorte que hicimos recién de nuestro lote, tenemos el mismo nombre, arroba banda 1, arroba banda 2 y así hasta la banda 3. De esta forma podemos identificar cada una de estas bandas. Y esto lo que nos permite esta calculadora es hacer un cálculo como si fueran dos matrices, una matriz sobre otra matriz. Entonces podemos hacer cálculo píxel por píxel, obteniendo como resultado una matriz de la misma dimensión que le corresponde a esta imagen. Bueno, para eso vamos a hacer, por ejemplo, el primer cálculo, que va a ser de índice verde. El cálculo de índice verde sería la banda 4 o infrarrojo cercano menos la banda 3, que es el color rojo, que le corresponde el color rojo, cerramos paréntesis, dividido la banda 4 infrarrojo cercano más la banda 3 del color rojo. Hacemos doble clic. Esto es una fórmula que lo van a encontrar en todo, si lo buscan en Google se encuentra por todos lados. Es un coeficiente normalizado. ¿Qué nos va a decir este coeficiente normalizado? Nos va a decir la diferencia que encuentra entre la banda 3 y la banda 4. Mientras más diferencia hay, más va a ser el coeficiente, mayor va a ser el coeficiente. Entonces, y estos valores rondan entre 1 y menos 1. Entonces, este cálculo nos va a dar todos los valores entre 1 y menos 1. Bueno, después verán en algunas documentaciones cuáles son los valores de índice verde para ciertas situaciones. Por ejemplo, desde el 0,2 hasta 1 se considera que hay vegetación sobre el suelo. 0,2 hay una mínima vegetación y 1 ya hay una vegetación en un estado sano, muy sano. Esto es el tema del índice verde es un tema aparte porque hay que analizarlo en base a la época de cálculo. Hay muchos patrones o parámetros que hay que tener en cuenta para no hacer lecturas equivocadas de este índice. Bueno, una vez que ya tenemos la fórmula escrita, tenemos que decirle dónde lo vamos a guardar. Entonces vamos a decir en la capa de salida, les vamos a decir dónde lo vamos a guardar. Como hicimos anteriormente, vamos a data y le ponemos DBI, índice normalizado, índice de vegetación normalizado del 14 del 04 del 2020 L5 lote 5 y le damos a aceptar. Una vez que le dimos a aceptar, nos hace el cálculo del índice verde. Aquí lo vemos. Muy bien. Ahora bien, este cálculo de índice verde podemos también, como hicimos, esto va a ser en tono de gris porque es una sola banda, así que no podemos hacer combinaciones de bandas. Y tenemos
la posibilidad de trabajarlo también como hacíamos en forma visual, con el contraste y el brillo, para poder identificar algunas áreas diferentes si se hacen ver en este índice. Es decir, lo más blanco significa lo mejor y lo más negro lo significa es decir, los valores mínimos. Bueno, o si no, podemos usar una combinación pseudocolor monobanda. Esta opción la elegimos acá arriba, y nos va a brindar este tipo automáticamente nos va a calcular una graduación de colores para este tipo de coloración. Para eso también hay que tener en cuenta que esto nos va a calcular intervalos en base a los límites inferior de valor y a los límites superior de valor. A ver, vamos a ver un poquito, que va desde 0,17 a 0,73, pero podemos también usar el histograma para ver dónde está nuestra campana de valores, es decir, de nuestra población de datos, que se encuentra entre el 0,6 y 0,7 para hacer un dato significativo. Entonces por eso podemos ir también simbología y poner, decir no, yo no quiero de 0,17 sino que 0,6 a 0,7. Entonces de esa forma nos va a hacer la diferenciación de ese índice dentro de eso, del límite de mayor población de datos. Entonces nosotros podemos jugar acá también dándole distintos colores, haciendo doble clic sobre cada una de estas características para saber tomar una dimensión de cuál son la transición de entre un valor y otro. Hay distintas formas de ver estos intervalos, es decir, de forma lineal. La interpolación que hace es lineal, quiere decir que los valores se van a ir combinando y van haciendo un valor más suave, una representación más suave. O podemos hacer discreto, que va a ser ya los valores más exactos. Acá vamos a ir viendo cada vez más áreas más definidas. Y exacto es para otras situaciones donde los valores sí o sí tienen que cumplir un valor, es decir, los intervalos tienen que tener valores muy exactos para que se cumpla con las condiciones. Pero los más usados van a ser discretos, la forma de representación, o lineal, si lo queremos ver suavizado. Después también le podemos cambiar los colores, qué tipo de colores queremos ver en nuestra representación. Si no nos gusta, entonces podemos ir variando nuestra forma de color. Acá nos podemos reclasificar de nuevo, y que esta clasificación nos va a hacer en base, con cuestión de colores, nos va a hacer en base a la gama de colores que nosotros elijamos en esta ¿cierto? En esta rampa de colores, y le damos a aplicar y tenemos nuestros índice verde con, en esta parte, los rangos de color en base a cada uno de los intervalos.